Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición de día miércoles en su programa Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta y aquí de cuerpo presente, como siempre en el verano, al pie del cañón, mi gran amigo y investigador también de la Fundación para el Progreso, don Juan Leonardo Lago. Juan, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está, Jorge Marcelo? Encantado aquí de estar contigo, intentando desenredar los cables. Medio enredado para escuchar al gran Juan Pablo Rodríguez, pero encantado. Te mencionamos también en la semana cuando tuvimos un despliegue de casi todos los panelistas de Nuevas Voces en la Fundación para el Progreso, porque Pancho Rego fue a Valdivia, yo fui a Concepción con José Francisco Lago, tú también estabas allá, así que casi todos los panelistas nuestros desplegados en las escuelas de verano de la Fundación para el Progreso, una gran fundación amiga a la que también le enviamos un saludo. Y otra fundación amiga es la Fundación Piensa de Valparaíso, su director ejecutivo, don Juan Pablo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros desde la región de Valparaíso. Querido Jorge, querido Juan, un saludo a ustedes, saludos a todos quienes nos escuchan y, como tú bien dices, con un especial cariño a quienes nos escuchan hoy día acá en la región de Valparaíso. Oye, quiero que partamos hablando del tema del día, el tema de pensión. Estamos en la última semana del periodo legislativo, después viene un receso, pero antes de eso quería hacerme cargo de una rectificación que hizo el Ministerio de Salud a propósito de algo que comentamos aquí en este mismo micrófono. El día de ayer, según informó el propio Ministerio de Salud, habían 3,6 millones de vacunas que habían sido desechadas y según se calculaba, esto era en torno a los 55 mil millones de pesos en pérdidas. En la tarde del día de ayer, el Ministerio de Salud salió a rectificar la cifra y dijo, no, momentito, no son 3,6 millones de vacunas, solo son 2,4 millones de vacunas, o sea, 2/3 de lo que habían informado. Eso sería aproximadamente unos 36.600 millones de pesos y sería el equivalente para atender más o menos a unos 13.000 personas que podrían salir de la lista de espera GES. Sigue siendo una cifra inexplicable. El Ministerio trata de argumentar de que tiene el apoyo del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, el CABEI, diciendo que siempre tiene que ofrecer la vacuna más actualizada, pero lo que no se hace cargo son dos cosas. Primero, ¿por qué no se vacunaron a las personas con las campañas activas? O sea, todo el mundo no tiene idea que se tiene que vacunar y hay vacunas disponibles y por lo tanto las vacunas no se administraron como correspondía. Y segundo, si hay o no una responsabilidad administrativa por la cantidad enorme de recursos que se están perdiendo, porque llegar a normalizar y decir que es parte de una política pública, echar a la basura 36 mil millones de pesos, es reírse en la cara de todos los chilenos que llevan años y años esperando en la lista de espera y sobre todo aquellos que están en las listas GES que por ley no deberían existir. Quería hacer esa aclaración porque el Ministerio de Salud parece que también escucha los micrófonos de Radio Agricultura, pero ahora vamos directamente al tema del día, al tema del momento, que tiene que ver con la votación, ¿cierto?, en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, del proyecto de pensiones del gobierno. La ministra Jara parece que está muy confiada de que tiene todos los votos porque dice desafiante que insta a Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente a abrirse al 3-3 previo al inicio de la votación, que debería estar por partir en unos minutos, si no es que ya partió, y dice de republicanos no esperamos mucho. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? A ver, son naturalmente varias las dimensiones de análisis. Yo creo que la ministra Jara, más que interpelar a la UDI y a RN, tiene que hablarle a los chilenos, ¿no? Si son los chilenos los que no están de acuerdo con la reforma de pensiones. Lo que yo creo que acá están eventualmente cometiendo parlamentarios de centro, también de centro izquierda, y qué decir, de parlamentarios de centro derecha y derecha, es verdaderamente un suicidio político de apoyar una reforma de pensiones como esta, incluso su idea de legislar, porque la idea de legislar torna respecto a ideas, matrices concretas que están detrás de este proyecto. ¿Por qué es un suicidio político? Porque es una reforma que no tiene ni legitimidad técnica, los técnicos no están de acuerdo con la reforma, pero tampoco legitimidad social. Los chilenos están muy en contra de la reforma de pensiones y en todos los segmentos e incluso en los distintos grupos de la población, en la derecha, que decir, en el centro, los independientes más del 70%, pero también en el mundo de la izquierda, donde cerca del 50% está en contra de la reforma y por lo tanto creo yo que la ministra tiene que poner el foco ahí, en los ciudadanos. Respecto de una reforma, además, a mi juicio, Jorge, que no se hace cargo del problema central, que tiene que ver con una cuestión del mercado laboral. En Chile, lamentablemente, hay mucha informalidad. Lamentablemente, los sueldos crecen muy poco y mientras no solucionemos ese problema, la verdad que vamos a seguir postergándolo, naturalmente.
En tercer lugar, creo que el centro de la reforma, y acá reside quizás la principal gravedad, tiene que ver con, claro, cambios en materia de pensiones que de alguna manera son, diría yo, un poquito de pan para hoy día, un poquito de 10.000, 12.000 pesos más para los pensionados actuales, pero mucha hambre para el futuro, porque al final del día es financiar un aumento leve de las pensiones actuales con cargo a las futuras pensiones de la actual fuerza de trabajo, y eso es insostenible en el tiempo, especialmente en la época en la que estamos viviendo. Acabamos de tener la noticia, Jorge, Juan, respecto a una dramática disminución de la tasa de natalidad en nuestro país. La inversión de la pirámide demográfica va a ser cada vez más intensa. Cada vez vamos a tener una población de jubilados mayor y una población laboralmente activa menor. Y por lo tanto, reformas que incorporan una dimensión de reparto importante y abren esa puerta, lo cierto es que son insostenibles en el tiempo. Aumentar las pensiones actuales con cargo a la fuerza de los trabajadores actuales, más allá de ser una reforma naturalmente injusta, porque veremos cuál es el guarismo, pero cualquiera sea, las cotizaciones de los trabajadores son producto de su esfuerzo, del esfuerzo de cada uno de los trabajadores, y por eso mismo la ciudadanía siente que tienen que mantenerse en sus propias cuentas individuales. Y termino diciendo quizá con un punto no tan tocado, más allá del punto más, punto menos, hacia dónde se dan los 6 puntos de cotización adicional, que tiene que ver con la incertidumbre brutal que genera el proyecto desde una perspectiva institucional, ¿no? Cambiando la lógica de la administración de las pensiones, sin entrar quizás en la parte más técnica o detalle que puede salir en la conversa, pero el riesgo al separar la administración de la gestión financiera en el sistema y la posibilidad que en la gestión financiera exista un monopolio estatal en donde esa administradora estatal puede, a través de la creación de comisiones artificiosamente bajas, hacerse, ¿no?, de la mayoría de esa inversión, con directores además que van a ser nombrados por el propio presidente de la República, genera un riesgo real y cierto de un control político. La ministra Jara hablaba ayer de un control democrático del gobierno respecto del mercado de capitales, ¿no? Y por lo tanto el riesgo de desvirtuar esas inversiones y eventualmente que existan manotazos o que existan decisiones políticas contrarias al interés de los trabajadores es altísimo. Así que creo yo que tanto desde una perspectiva técnica como desde una perspectiva de la legitimidad democrática, la obligación de los parlamentarios hoy día consiste en rechazar la idea de legislar respecto a una reforma malísima que no se hace cargo del problema real y que, lejos de solucionar cuestiones, crea nuevos problemas que vamos a sufrir los chilenos, no el 2100, sino que el 2030 al 2040. Es interesante cómo se aproximan todas las posiciones a este debate. Por un lado, vemos que en la derecha o en la centro derecha hay muchos que llaman, por ejemplo, a abrirse a negociar, que llaman a llegar a un acuerdo, que dicen, ¿cierto?, que no hay mejor oportunidad para la derecha que cerrar este tema ahora y no cuando sea gobierno. Y se olvidan que lo que está en juego es la plata de los trabajadores, que bueno, ya lo hemos dicho tantas veces, ¿cierto? Cuando tú llegas a acuerdo, no entregando la totalidad de tu plata, sino que la mitad de tu plata, bueno, ¿de qué acuerdo me estás hablando? Y por otro lado, ves que el gobierno llega con los toperoles arriba, ¿cierto? Llega con la pierna arriba. La ministra comunista del Trabajo, Janet Jara, sostenía que no esperaba mucho de los republicanos porque nunca han estado para avanzar en los derechos de la gente. O sea, la tuya y dos más. De alguna manera llegan un poquito con la pachorra de saber que puede ser que hoy día se apruebe en general el proyecto, pero que después igual tienen que ir a negociar, principalmente con Chile Vamos, al Senado, porque algunos dicen que muchos de los artículos más emblemáticos, como por ejemplo la distribución del 3 y 3, podrían ser rechazados en la votación en particular. No saben las ganas que tengo de escuchar cómo lo ve Juan Leonardo Lagos. Mira, Jorge, Juan Pablo, yo creo que en cuanto a los comentarios de la ministra Jara, yo creo que se está notando como nunca antes esta arrogancia, esta soberbia que es tan propia del Partido Comunista cuando alcanzan ciertas cuotas de poder, que ya lo hemos visto ya en su máxima expresión en Daniel Jadue, cuando fue candidato a la presidencia. Y ahora se ven en estos comentarios absolutamente gratuitos de la ministra Jara. Otro comentario gratuito también de la ministra Jara es decir que las AFP no tienen un control democrático, como sí lo tienen las instituciones del Estado. Mire, yo sé que comunismo y democracia no es algo que uno pueda asociar mucho, pero los comunistas suelen usar la palabra democracia o democrático para en realidad decir, cuando ellos dicen control democrático, ellos dicen control político. Lo que ellos esperan, y el gran problema con las AFP o el gran problema con el sistema de pensiones que tenemos no son las pensiones bajas,
no son la baja cotización, no son la diferencia de cotización entre hombres y mujeres, sino que son las AFP. Son las AFP. Y al final... Es la capitalización individual. Exactamente. Al final esta reforma es una mala reforma porque el gobierno no va al problema de fondo, no va al problema de fondo que, como muy bien dijo Juan Pablo, dicen los técnicos. El problema es baja capitalización individual y que hay que subir la edad de jubilación. Y hay que igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, por lo menos, quizás hasta subir la edad de jubilación de las mujeres porque viven más. Pero obviamente eso es realmente complicado y ahí ya empezamos a ver esta arrogancia, esta soberbia tan propia del Partido Comunista, ahora con una ministra absolutamente empoderada. Y eso hay que tenerlo muy presente para futuros comicios, porque Janet Jara es la carta presidencial más potente que tiene el Partido Comunista y hay que ver que esa actitud que ha demostrado la discusión de la reforma de pensiones puede ser la actitud de una futura presidenta de la República. Por supuesto. Y eso realmente es escalofriante, por decirlo menos. Y hay un punto también importante que es en relación a la idea de legislar. Que hay gente que piensa que la idea de legislar es abrirse a discutir, como si no hubiera existido una discusión previa en las salas. Exacto. Como si la idea de legislar no significara un compromiso con las ideas matrices del proyecto de ley. Y en las ideas matrices del proyecto de ley está expropiar a las personas de una parte de su sueldo, es decir, quitarle una parte de su sueldo, tener impuestos camuflados de una parte de su sueldo. Entonces, en ese sentido, cuando el senador Chaguán llama a decir que él va a aprobar la idea de legislar, pero automáticamente dice que ni una plata del sueldo se va a ir, no se va a ir al Estado, sino que a la cuenta individual, obviamente está atentando contra una de las ideas matrices del gobierno, que es hacer un nuevo pilar en base a las contribuciones de los sueldos, y eso, en definitiva, termina siendo un sueldo más. Por lo tanto, yo creo que entre la arrogancia de la ministra y la frivolidad de algunos actores de los demócratas, de Renovación Nacional, incluso del empresariado. A mí me sorprendió mucho cuando el presidente de la CPC, Ricardo Mewe, dijo que no entendía que no se votara la idea de legislar, obviamente confundiendo idea de legislar con discutir. Y por lo tanto yo creo que es necesario, para subir el nivel, evitar esos dos extremos. Y también me parece que es interesante considerar que es una vergüenza que caigan bajo la lógica del esquema que quiere poner el gobierno. O sea, que el gobierno lo quiere poner en la siguiente disociación. ¿Quieres o no abrirte a discutir? Pero si tú te pones en ese escenario, evidentemente vas a perder, juegas a perdedor. Pero si tú lo pones en el escenario de cómo son las cosas en realidad, que si quieres o no defender lo que la gran mayoría de los chilenos, y con razón quiere, que es que su fruto de su trabajo vaya a sus cuentas individuales, la situación sería radicalmente distinta, porque eso es lo más inentendible, ¿no? Ahora, hay algunos que sugieren, digamos, cosas como un poquito medias, diría yo, novedosas, como esto del seguro longevidad, y que dicen, mira, con esto se resuelve el problema, porque tú subes las pensiones, porque la calculas para una menor edad, y por lo tanto, con lo que te cuesta el seguro, pagas a los que viven después. Pero el gobierno no le había puesto números a esto. El gobierno no lo había calculado. Incluso los que lo propusieron dicen que podrían ser entre 2 y 3 puntos de la cotización ir al seguro de longevidad. Entonces, es como desvestir un santo para vestir otro, ¿no? ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? Sí, efectivamente. Mira, yo creo que el grado de deshonestidad por una parte y de irresponsabilidad en la discusión pública de temas muy serios por parte de este gobierno es muy brutal. O sea, la deshonestidad, por ejemplo, no solamente va respecto a esta utilización de los conceptos mañanamente de idea de legislar como una absurda... Oye, si tú rechazas la idea de legislar, no quieres debatir. Oiga, natural, si no tendría ningún sentido que exista algo que se llame así como la votación en general o la idea de legislar. Naturalmente en el Congreso se debate. Lo que cuando se aprueba en general o se aprueba la idea de legislar, no se está aprobando el debatir. Se está manifestando un acuerdo, una posición de acuerdo con las ideas matrices, las ideas fundamentales de un proyecto que están además escritas, en este caso, en el mensaje específico. Pero no se queda ahí la deshonestidad. La deshonestidad quizás más palmaria, más evidente, tiene que ver con las famosas tablas de mortalidad que se vinculan con el tema del seguro de longevidad. O sea, parlamentarios también de derecha, ¿no? También de la oposición, insistiendo permanentemente en la idea absurda de que la tabla de mortalidad significa que los cálculos de pensiones se hacen como si el promedio de esperanza de vida de los chilenos fuera de 110 años
es lisa y llanamente mentira. Es mentira, es una tabla, ¿no?, que se proyecta estadísticamente considerando la esperanza de vida que hoy día tienen los chilenos, que los hombres son en torno a los 87 años, las mujeres en torno a los 91 años, pero que existe una posibilidad muy menor del 0,02% de que alguien llegue a vivir 110, 115 años, porque esa posibilidad menor existe. Pero el cálculo, y los parlamentarios lo repiten y lo repiten. Y sobre eso hoy día se dice, oiga, seguro de longevidad, de una semana a esta parte. Y pareciera ser que hoy día hubo, por ejemplo, los diputados del Partido Demócrata estarían concurriendo con sus votos a la idea de legislar porque el gobierno se estaría comprometiendo a un seguro de longevidad que nadie sabe bien en qué consiste. O sea, ese es el nivel de responsabilidad del gobierno y se compromete y no sabemos bien en qué consiste. Y probablemente consiste en algo tan absurdo como decir, ¿sabe qué? Mire, la esperanza real de vida de las mujeres es 91 años, pero nosotros como gobierno vamos a decretar que no. Las mujeres no se mueren en promedio a los 91 años, se mueren a los 80. Pero eso es absurdo. Y bueno, ¿y qué pasa después? Bueno, una lógica de seguro, y eso hay que financiarlo naturalmente. ¿Y cuánto cuesta? Por ejemplo, Tomás Flores dice cerca del 3% de la cotización. Entonces, la verdad que el nivel de deshonestidad por una parte y el nivel de irresponsabilidad por otra, ¿no?, respecto a comprometer cuestiones respecto a las cuales no hay ni un menor cálculo, muestra, creo yo, Jorge, de cuerpo entero a este gobierno, y desde una perspectiva de la sensatez en torno a la aprobación de algo, hace un llamado también a no comprometerse con una reforma tan mal diseñada por una parte, pero tan irresponsablemente construida en el camino por otra. Del gobierno y también de los parlamentarios que lo promueven, sin duda. Juan Leonardo Lagos. Sí. ¿Estamos en hora de pausa? Estamos en hora de pausa, pero si querías agregar algo antes de cerrar el tema, o si no, guardamos tiempo para la que viene. Vamos. Porque nos queda todavía aquí en Nuevas Voces. Estamos conversando con Juan Leonardo Lagos, Juan Pablo Rodríguez. Y ya vamos a nuestra primera pausa y volvemos. Quédese. Conversando con Juan Leonardo Lagos y don Juan Pablo Rodríguez. Pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. AFP Capital quiere ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con tu ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Y ¿sabías que 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera? Por eso exijamos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de salud que existe en Chile, tanto en el sistema estatal como en el de financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Por eso, firma hoy en www.saludparachile.cl. Estábamos conversando con Juan Leonardo Lagos y Juan Pablo Rodríguez y quería proponerles un tema de conversación, porque el tema de seguridad y de inmigración sin duda que está prácticamente todos los días. Vemos cómo en los noticieros se informa que encuentran cuerpos de personas fallecidas en carros de supermercado. Entiendo que en la comuna de Quilicura aparecen nuevas imágenes de las desapariciones, ¿cierto?, de casos que se han conocido lamentablemente como el fallecimiento, ¿cierto?, de Michelle Silva, y evidentemente hay una discusión con respecto a la digamos, violencia que se ha utilizado, ¿cierto?, en la comisión de delitos, y cómo se hace cada vez más brutal la violencia utilizada. Y muchos atribuyen esto al cambio, ¿cierto?, también demográfico que hemos tenido en los últimos años, porque no solamente han ingresado al país personas que han ayudado a que el país siga creciendo y que trabajan extraordinariamente bien, sino que también han llegado muchos delincuentes que han traído, ¿cierto?, otras técnicas delictivas que han sido especialmente violentas. Frente a esta situación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo a propósito de los ingresos ilegales en Colchane que cuando el gobierno del presidente Boric asumió,
no había control de la frontera. En el norte estamos retomando el control de la frontera, y digo retomando porque efectivamente cuando el gobierno asumió, uno podría decir que no había control de la frontera, sostuvo el subsecretario Monsalve. Vimos también cómo el gobierno se entusiasmó poniendo en Twitter la imagen de una retroexcavadora y hablando de que ya se estaba haciendo una zanja como tanto se necesitaba en la frontera. ¿Cómo lo ves, Juan Leonardo Lagos? Yo creo que lo que dice el subsecretario Monsalve es absolutamente falso, y esto lo puede atestiguar el mismo alcalde de Colchane, que nos dijo hace muy poco que a diario entraban por Colchane 400 personas a lo menos, y por lo tanto el decir que ahora es cuando las fronteras están resguardadas es algo absolutamente falso, a tal punto que el mismo alcalde de una de las regiones más extremas del país da fe de todo lo contrario. En cuanto a lo de las zanjas, esto que fue obviamente propuesto por Kast hace un tiempo y que era estigmatizado como lo peor, que era volver a la Edad Media, decía ignorantemente Vallejo. Hay un dicho que dice: quien habla de las tinieblas de la Edad Media solo lo hace desde las tinieblas de su ignorancia. Entonces cuando alguien a usted le dice no, esto es medieval, bueno, ya ponga en duda la inteligencia de esa persona en realidad. Pero ahí es donde en realidad el gobierno solamente, si ellos lo proponen, es correcto. Y obviamente ningún país puede surgir así, con una posición tan desleal como fue, tan indecente como fue Gabriel Boric, Camila Vallejo, que están pidiendo que se aprueben leyes que ellos mismos rechazaban en su tiempo. Y por lo tanto, obviamente, no hay país que resista ante una posición tan indecente. En cuanto a lo de los militares, Jorge, yo creo que es muy importante señalar que ahora todo el mundo está pidiendo a los militares. Incluso Celi, del PPD, el que fue... No, Celi, hay uno de la quinta región. No es Celi. ¿Cómo se llama? El que fue presidente de la Cámara de Diputados. ¿Del PPD? Del PPD. Tendría que recordar. Bueno, ahí que nos escriban en... Él pidiendo a los militares ahora, pero el punto es que también los militares tienen que tener garantías, o los mismos carabineros tienen que tener garantías. Hace muy poco supimos que absolvieron a un carabinero que supuestamente había disparado contra menores en un hogar de Temuco, que fue un caso que terminó motivando la renuncia del general Rosas. Es decir, si los carabineros en situaciones extremas van a tener que actuar y van a tener que llevarse todo el peso de la vida, que por intentar hacer cumplir la ley terminen perjudicando su vida, mientras que el hacer vista gorda los mantiene en la institución, obviamente es el mundo al revés. Obviamente no hay país que pueda subsistir ante unas fuerzas policiales a las cuales se les pone todo el rigor y todo el peso, un peso absolutamente injustificado, en etapas que son absolutamente difíciles, obviamente, en donde decir que no existe una presunción a favor de los militares, que no existe una presunción a favor de Carabineros y de la PDI, es algo absolutamente absurdo. Es decir, que la Fiscalía tenga máximo rigor, un rigor draconiano contra los carabineros y sea absolutamente laxo contra los delincuentes, yo creo que no hay ningún país que lo resista, obviamente. No resiste ningún análisis. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Hay tantas maneras de aproximarse a este problema tan profundo y tan intenso, ¿no? Mira, yo lo trataría de resumir de la siguiente manera. Para resolver un problema tan serio como tiene Chile en materia de inmigración irregular, crimen organizado, delincuencia, incivilidad en las calles, etcétera, 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 se requieren soluciones muy profundas, ¿no? Soluciones, cambios de rumbo, intensos, grandes. Y eso no se ve por ninguna parte. No se ve por ninguna parte, diría yo, fundamentalmente porque este gobierno, a una parte fundamental de este gobierno, no tiene convicción ninguna en la materia. Cuando nosotros hablamos de inmigración, lo que de verdad cree este gobierno es cuestión de ver los discursos del actual presidente Boric cuando era parlamentario, su Twitter y prácticamente todo su gabinete, creen en una suerte de derecho universal a la inmigración y que no hay que establecer mayores límites en la materia, ¿no? Cuando hablamos de la delincuencia, ya no de la inmigración necesariamente, el crimen organizado, delitos graves y todo, hay una concepción detrás desde el mundo del bacheletismo, del frente amplismo,
de que muchas veces eso encuentra su origen en desigualdades sociales y eso aminora el juicio de reproche que uno puede hacer respecto al delincuente. Por lo tanto, las soluciones pasan más por cambios estructurales sociales que por establecer medidas concretas de mano dura para hacerse cargo de la delincuencia. Y esa es la convicción que está de fondo. Y esa convicción informa e ilumina evidentemente las acciones del gobierno más allá de la puesta en escena. Y la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía ve que lo que hace el gobierno en esta materia es una puesta en escena, es una actuación, así como el presidente Boric actuó en segunda vuelta, perfilándose la barba, poniéndose chaquetita, poniéndose un anteojo y peinándose con gomina. De la misma manera está actuando hoy día, están actuando la mayoría de sus ministros, y el 11 de marzo del año que termine este gobierno van a volver a seguir siendo exactamente los mismos. Y con esa falta de convicción es imposible que se hagan cargo de un problema tan intenso como el que estamos viviendo, y la ciudadanía así lo percibe. Y por lo tanto, lamentablemente, veo yo que durante este gobierno al menos no le vamos a encontrar una solución real ni al problema de la inmigración o ni siquiera vamos a encontrar un camino de solución. Si ningún gobierno lo va a solucionar en términos absolutos, pero ni siquiera un camino de solución ni en los aspectos relativos al crimen organizado ni en los aspectos relativos a las consecuencias negativas de una inmigración irregular y descontrolada, Jorge. Bueno, como lo comentábamos ayer, otra de las polémicas que tienen que ver también con la seguridad, esta idea del alcalde oficialista de Estación Central de pedir, ¿cierto?, que pueden estar los militares en los terminales de buses de la comuna de Estación Central, ¿cierto?, una comuna emblemática del traslado, sobre todo en la época estival. Y el gobierno le respondió a través de dos de sus ministras, la ministra del Interior y también la ministra vocera de gobierno, la comunista Camila Vallejo, quien apuntó a que el problema era pragmático y no ideológico en la idea de destinar militares a los terminales de buses de Estación Central. Tratemos de no enamorarnos de una sola idea. Eso es lo que pedía la vocera del Ejecutivo. Hay varias propuestas sobre la mesa, entre ellas la de infraestructura crítica. Hay que ver cuál es la más efectiva para reforzar los territorios en que se debe prevenir la comisión de delitos, sostuvo la ministra vocera de gobierno. Pero pareciera ser que, mira, este es un problema administrativo, no es un problema grave, veremos si se aprueba la ley, no nos enamoramos de la idea, pero ¿qué está haciendo para que esto se resuelva? Exactamente, es decir, si en el terreno pragmático eso no funciona, que lo diga, pero que diga qué es lo que funciona, si eso es lo que necesitamos. El domingo, la misma delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, decía eso, estamos estudiando como si fuera un think tank el gobierno. El gobierno tiene que ejecutar, el gobierno se tiene que hacer responsable de lo que pasa. Y obviamente las declaraciones del alcalde de Estación Central son obviamente unas declaraciones desesperadas de una persona que ve que no hay orden en su comuna. Y una comuna absolutamente importante en cuanto a la movilidad terrestre, debería ser una comuna clave. Es decir, las personas deberían poder viajar en paz. Exacto. Digo, por vía terrestre. Entonces, ese resulta ser el problema, que el gobierno no vea la delincuencia como si fuera un problema que le compete a ellos. Cada delito que se comete es un delito que en el fondo se comete por omisión de un gobierno que está mandatado a cumplir y hacer cumplir las leyes. Y eso es algo que nos estamos olvidando como país. Obviamente eso hace que una sociedad sea inviable. Si no tenemos políticos responsables por el orden público, por el cumplimiento de la ley, y lo ven casi como, bueno, esto es una plaga que nos llega, una maldición, que bueno, vamos a hacer lo posible y lo correcto. No, ellos son los responsables de esto también. Porque hay responsabilidad por omisión. Oye, y no olvidar que la primera responsabilidad del gobierno, del Estado, es justamente la seguridad de sus ciudadanos. No es la reforma de pensiones, ni siquiera salud. Lo primero es seguridad. Y ni los panamericanos. Ni los trenes. No, lo primero es seguridad y eso no lo están cumpliendo. De hecho, la ministra encargada de la seguridad, la ministra del Interior, Carolina Toá, sostuvo que el marco legal vigente no permite hacer una acción de este tipo. Es decir, el problema del marco legal, porque todavía no tenemos la ley de infraestructura crítica que permite que se pueda hacer
una cosa como esta. Pero bueno, no es necesario ser abogado para saber que tienen otras herramientas, tienen otros instrumentos, como por ejemplo, si es que decretaran, ¿cierto?, algún estado de excepción constitucional en la región metropolitana que permitiera que pudieran estar en los lugares de infraestructura crítica los militares, o alguna otra estrategia, si al final lo que se está pidiendo es algo para responder a esta situación, ¿o no, Juan Pablo Rodríguez? ¿Cómo lo ves tú? Tal cual, Jorge, es el clásico recurso a lo estructural. Como bien decía Juan, el gobierno es el poder ejecutivo. El gobierno lo que está llamado es a ejecutar, no está llamado a condenar genéricamente. El gobierno tiene que derrotar al crimen organizado, derrotar la delincuencia y hacer acciones, implementar acciones en esa línea. La ley evidentemente que puede mejorar, pero el gobierno tiene un marco amplísimo de facultades para hacerse cargo del problema. El problema es que no tiene la convicción para implementarlo, ¿no?, a mi juicio. Y no solamente ejecutar, sino que también rendir cuentas. Hace algo así como un año la ministra Toá salió en un punto de prensa con muchos bombos y platillos, Plan Nacional contra el Crimen Organizado. ¿Dónde está el punto de prensa de la ministra Toá diciendo cuál fue el resultado del famoso Plan Nacional contra el Crimen Organizado? Ninguno. Si el problema ideológico que ella imputa a la oposición lo tienen ellos. O sea, ellos no son capaces, no tienen pragmatismo porque no son capaces de ejecutar decisiones públicas que permitan solucionar este problema, pero tienen un problema ideológico serio. Es cuestión de mirar las votaciones en el Congreso Nacional. Si la agenda contra la delincuencia se aprueba a pesar de los parlamentarios oficialistas, si el Partido Comunista y el Frente Amplio, todos estos proyectos de ley siguen votándolos en contra, porque no tienen esa convicción, y por lo tanto creo que la ministra Toá, más de estar mirando a la oposición, tiene que estar mirando a su propia coalición, por una parte, y por otro lado tiene que hacer la pega y dejar de encontrar excusas abstractas para explicar su negligencia. Bueno, lamentablemente es una situación que nos va a perseguir y que uno se queda un poquito con la sensación, Juan, ¿no?, de que se podría hacer tanto más. Y uno ve a las actitudes de otros presidentes y las medidas que toman. Mira tú lo que está pasando en Ecuador. Yo siempre lo he dicho. Es una situación dramática. Dicen, bueno, Chile no es Ecuador. Oye, pero el presidente tomó medidas, pidió la ayuda de las Fuerzas Armadas, se tramitó una ley de amnistía también para que pudieran actuar con seguridad como corresponde, con el respaldo que corresponde, y que vieran a estos grupos prácticamente paramilitares que tenían bombas, que tenían dinamita, que llegaban a un canal de televisión como un objetivo terrorista, ¿cierto? Nuestro terrorismo que es. No, exactamente. Y el punto es que en Chile tenemos las prioridades estamos absolutamente desenfocados, es decir, que un carabinero en una situación límite haga uso de su arma de servicio y que eso suponga que ese mismo carabinero pierda su sueldo, tenga que pagarse la defensa jurídica, pierda su vocación a la cual ha dedicado años de formación y de servicio, es completamente absurdo, es decir, no tiene ningún sentido. Y obviamente este aumento de la delincuencia, la impunidad con la que actúan los delincuentes, es absolutamente entendible. ¿Por qué? Por eso mismo, porque quienes son la primera línea, los que combaten contra los delincuentes, son las personas que están más indefensas en la sociedad. Y te agrego dos más. Con las pensiones, digamos, de gracia para los delincuentes del estallido, de 600 lucas mensuales para toda la vida, y además con tener perseguido al general director de Carabineros, porque hay algunos que creen que orquestó violaciones a los derechos humanos de forma institucional en octubre de 2019. O sea, es un poquito el mundo patas para arriba, ¿o no? Y los indultos, y además indultando toda la razón. A personas, por ejemplo, que trataron de asesinar policías, condenadas por homicidio frustrado respecto de policía. O sea, ese es el gobierno, esa es la diferencia con el presidente del Ecuador respecto al presidente Boric. Pensiones de gracia a delincuentes, indulto a delincuentes, votación de su coalición en contra de los proyectos de ley en materia de seguridad. Es decir, una permanente puesta en escena que nadie cree. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro panel, porque hoy vamos a tener en nuestro último bloque una entrevista a María Paz Abarca, gerente de servicios de operaciones de FP Capital, para que nos cuente un poquitito cuáles son todos los procesos y las operaciones que realizan una empresa administradora de fondos de pensiones más allá del pago mismo de la pensión. Así que quiero agradecerle muchísimo su participación el día de hoy a Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa de Valparaíso, y a Juan Leonardo Lagos, investigador senior, ya podríamos decir. No, todavía no, eso es. De la Fundación para el Progreso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Chao. Oiga, y usted quédese porque ya volvemos a nuestra última parte con una muy interesante entrevista aquí en Nuevas Voces. Quédese que ya volvemos.